Estuvimos hablando acerca de, o iniciamos una serie que titulé El poder de los jueces. Y comenzamos hablando en el capítulo 3 de Jueces, que habla y manifiesta o muestra ya la manifestación como tal de los jueces o del primer juez. Este primer juez llamado Otoniel. Otoniel, ¿qué significa? Otoniel significa el león de Dios, ¿verdad? Entonces, hablamos que el periodo de los jueces se dio en o más bien se desarrolló en un ambiente cíclico y en un ambiente circunferencial, si pudiésemos decirlo, donde el pueblo pecaba, se desenfrenaba, llegaba un enemigo, los oprimía, Dios levantaba un juez, los libertaba. Duraban un tiempo así, luego el pueblo pecaba, luego de eso venía un enemigo, lo oprimía y posteriormente se levantaba un juez, los libertaba y así pasó muchas ocasiones. Entonces ayer hablamos de uno de los primeros príncipes o de los primeros reyes que se muestran allí en la opresión de Israel. ¿Por qué? Porque Israel pues dejó a Dios y Dios permitió que se levantara un juez para oprimirlos. Este fue Cusán Risataim. Y dijimos que Cusán Risataim, que significa negrura de iniquidad. No más si la iniquidad ya es una cosa verdaderamente asquerosa, calcule una iniquidad más negra que negra. Dice negrura de iniquidad. Entonces hablamos que esta negrura de iniquidad traía u oprimía al pueblo, además de otras cosas. Creó leyes o normas, hizo del pecado algo aceptable. Hizo para los israelitas, digamos, como resoluciones o normas que hicieran aceptable el pecado. Uno de ellos era la idolatría, ¿verdad? Idolatría a sus dioses personales. Este se encargaba que fuera dioses personales. Usted quiere honrar el molinillo con el que bate el chocolate, ese es su dios, usted tiene el derecho, usted está en toda su libertad, nosotros no le vamos a decir que no. Y había un edicto que permitía que la gente entrara a adorar lo propio de su casa, los propios dioses de su corazón. Lo segundo que hablamos no solamente era la idolatría, sino que permitía, o más bien por ley, no se podían casar los judíos. Es decir, esto era una ley. No se podían casar los judíos con las judías y las judías con los judíos, sino que se casaban los judíos con las judías y las judías con los judíos, ¿verdad? De extranjeras o extranjeros se casaban con el pueblo y esto estaba prohibido por Dios. Esto había sido prohibido por Dios, pero el rey Cusán Risataim decidió establecer una norma que impidiera que los judíos, ¿para qué? Para que no se pudieran seguir reproduciendo, llamémoslo de esta manera, de sangre limpia, de sangre netamente hebrea, sino que había una alteración, ¿verdad? En el orden de Dios. Y lo tercero era que emitieron normas y leyes para que los judíos hicieran un tipo de circo sexual y allí había desenfreno. Entonces armaban todo un festín y le decían a los judíos, vayan, y a todas sus mujeres, extranjeras o no, judías o no, y entraban a un lugar y tenían desenfreno sexual. Y esto habla de la inmoralidad, pero era por decreto, es decir, había un derecho, había algo que les sustentaba. Y hablamos que esta iniquidad, esta negrura de iniquidad, este Cusán Risataim, hace ver las cosas aceptables. Hace parecer como que todo por Dios es aceptable.
No importa que usted tenga otros ídolos. Dios es Dios, pero usted puede tener otros ídolos. No importa tener amigos o tener parejas que sean yugo desigual. No importa que amen a otros dioses. No importa que sean de otro credo. No importa que sean pícaros. No importa que anden en el mundo revolcándose. Desde que usted quiera, pues no hay ningún problema. Así que nosotros ponemos una ley para que usted no se case con los que tienen que casarse, sino que vengan otros, lo enamoren y usted siga su vida sin obedecer a Dios. Y lo tercero, la inmoralidad, aceptación en la inmoralidad. Los judíos en este tiempo y los hebreos en este tiempo, bueno, para ese momento no eran judíos, para este momento eran los israelitas, porque todavía Judá no había sido establecido, ni había sido la división de los reinos. Pero los hebreos o los israelitas, ellos comenzaron a vivir en ese círculo vicioso, diciendo al pecado es aceptable. ¿Ya? Se levanta el león de Dios, Otoniel, y termina acabando con el rey de Siria, que es Cusán Risatai. Y hablamos de tres cosas importantes. Dice que vino el espíritu de dos cosas importantes. Vino el espíritu de Jehová sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, ¿verdad? Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim y prevaleció su mano contra Cusán Risataim y reposó la tierra 40 años. Entonces dijimos que para salir a la guerra lo primero que teníamos que hacer era juzgar el pecado. Y después de juzgar el pecado, ahí sí saldríamos a la batalla y tendríamos victoria. Y yo ayer les preguntaba quiénes desean o quiénes anhelan esa unción de Otoniel, que era persuasivo, que era guerrero, que era simple y sencillamente dijo, no, yo me voy a levantar y voy a acabar con este reinado o este príncipe. Quiero que sigamos en ese estudio en el versículo 12. No sé si usted quiera y desee continuar en este estudio, pero es importante que entendamos el poder verdadero de los jueces. Vamos a leer desde el 12 hasta el 30. ¿Ok? Y quiero que le pongan mucha atención a la lectura para que de esa manera podamos entender. Háganme un favor, voy a dejar un mensaje y quiero que así tengan que salirse de la transmisión y volver a entrar de inmediato a mi WhatsApp, pero al privado, no al grupo de los ¿qué? De la Corte Suprema, no al grupo de la Corte Suprema, pero los que estén aquí de la Corte Suprema, háganme un favor y me envían un mensaje de inmediato a mi WhatsApp. ¿Listo? De inmediato. ¿Por qué? Porque sí, necesito saber quiénes están conectados. Entonces, al privado, es decir, no en el grupo, sino un mensajito privado. Usted me va a escribir, pastor, yo estoy en la transmisión. Listo, los que son de la Corte. Y vuelven y se conectan, ¿no? Desde luego. Versículo 12. Mientras tanto voy a ir haciendo la lectura. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Fíjese que aquí está diciendo volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. ¿Se acuerdan lo que yo les di, lo que les estaba diciendo acerca del círculo vicioso que tenía el pueblo? El círculo vicioso que tenía el pueblo era pecar. Venía un príncipe, un rey, los oprimía y luego se levantaba un juez. Y después de esos 40 años que Otoniel mantuvo aplastado a Cusán Risataim, dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Diga conmigo Eglón. Diga conmigo Moab. Quiero que marque esas dos cositas en su palabra, en su Biblia, en su lectura. Eglón y Moab. Dice, fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Juntó consigo a los hijos de Amón, marque Amón, y de Amalek, marque también Amalek, aunque hoy no vamos a estudiar ni Amón ni Amalek.
Y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, es decir, Canaán. Las palmeras, 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Mire que en el anterior sirvieron por 8 años. 8 años duraron trabajando para Cusam Risataim. Pero en el siguiente opresor esto aumentó 10 años. Ya no fueron 8, sino que estuvieron sirviendo a este rey Eglón durante 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y por eso yo le digo a la gente, tienen que aprender a hacer las cosas o a analizar lo que significa todo o lo que quiere decir las escrituras. ¿Qué importa si era diestro o era zurdo? ¿Usted qué puede pensar de esto? ¿Usted qué puede pensar de un guerrero al que se le menciona, o a un libertador del que se le menciona, y su característica principal no dice era fuerte, era hombre grande, era hombre inteligente, era hombre sabio, era diestro en la guerra? No dice eso. La descripción de Ahot, hijo de Gera, benjaminita, era zurdo. La descripción de esto es que era zurdo, de este. Y uno dice, bueno, ¿por qué Dios o por qué el escritor se enfoca en que era zurdo? Vamos a ver. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Ahot se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo, es decir, más o menos 45 centímetros de largo, y se lo guardó debajo de sus vestidos al lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Esa palabra grueso es muy gordo, él era hiper mega obeso. Y luego que hubo entregado el presente, es decir, el regalo, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos, es decir, Ahot, se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces Eglón dijo: Cállate. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahot, estando él sentado solo en la sala de verano, es decir, en una terraza. Y Ahot dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahot su mano izquierda. Entonces tenía en su lado derecho, acá en este lado, tenía el cuchillo, el puñal que había forjado de doble filo. Mandó su mano izquierda, y todo esto tiene algo que ver, y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. ¡Fa! Lo apuñaló. De tal manera que la empuñadura, vamos a hacer de cuenta que este es el cuchillo, ¿verdad? De doble filo, filo por acá, lo coge y ¡fa! Lo mete. Póngale pues cuidado. Este es el mango del cuchillo. Lo mete. Dice de tal manera que la empuñadura, mire esta parte, entró también tras de la hoja. Entonces entra, ¡fa! Y no solamente entra esta parte, sino que entra todo y puño. Con todo el puño de Ahot. Entonces viene y ¡fa! Apuñala y lo mete todo. Y lo deja allí. Dice, puñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol.
Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí la puerta de la sala y las aseguró con llave. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala del verano. Ese cubre sus pies es seguramente está haciendo popó allí en aquella sala. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Ay, se me perdió mi esfero. He aquí caído, lo encontraron. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba él? Lo encontraron muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos de Gilgal se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: síganme, porque Jehová ha entregado a su enemigo los moabitas en sus manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán de Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab. Ojo, Moab, aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra durante ¿cuánto tiempo? 80 años. ¿Cuánto tiempo había reposado en el tiempo de Otoniel? 40 años. Pero cuando se levantó Ahod, se reposaron durante 80 años. Listo. Voy entonces a entrar a explicarles. Quién era principalmente el rey Eglón. Eglón era un príncipe o un rey, era el rey de Moab, ¿correcto? Este rey de Moab Eglón dirigía este pueblo, y este pueblo tenía unas características principales. Perdóneme que olvidé tomar un apunte. Ok. Perdóneme que es que... Ok, sí, perfecto. Listo. Entonces, Eglón era un rey de Moab, rey que había llegado a subyugar a Israel por una razón. ¿Por cuál razón? Ya ustedes la saben. Abandonaron, ¿verdad?, el caminar con Dios, y dice que volvieron a hacer lo malo delante de él. Entonces se levanta Eglón, rey de Moab, quien no se vino solo contra Israel, sino que se levantó con Amón y con Amalek. Ahora, Eglón significa toro joven o semejante a un becerro. Esto significa Eglón. Y Eglón, para que ustedes tengan un contexto de quién era y para que vayan haciéndose a la idea de lo que ellos llegaban a ser, o lo que el pueblo de Moab era, Eglón era hijo de Balac. Él fue hijo de Balac. ¿Sabe quién fue Balac, verdad? Números 23, 22, 23. Donde Balac contrata a Balaam para que maldiga a Israel. Balac, ese rey Balac de Moab, era el papá de Eglón, ¿correcto? Pero Eglón era papá de Ruth y de Orfa. ¿Ha leído la historia de Ruth? Pues Eglón era rey de Ruth y de Orfa.
Por eso dice Ruth, la moabita, era del pueblo de Moab. Pero lo simpático es que era hija de Eglón, tanto Ruth como Orfa. Eran hijas de Eglón. Y uno dice, bueno, toda la Biblia está unida. Pero ¿quién era Moab? Que era el pueblo de Moab. ¿Cómo se movía el pueblo de Moab? ¿De dónde salió Moab? Bueno, Moab era hijo nieto de Lot. Usted sabe quién es Lot, el primo de Abraham. Y le voy a contar la historia para que usted se dé cuenta, este principado, cómo opera al interior de la iglesia el día de hoy. Lot era el sobrino de Abraham, ¿correcto? Resulta que él salió de Sodoma, Abraham intercedió, él salió de Sodoma, la esposa de Lot se muere por el camino, por desobedecer, y dice que las hijas se emborrachan a Lot. Génesis 19:37, si usted quiere yo se lo busco, no se afane. Génesis 19. Dice el 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Bueno, ya esto había pasado con la mayor también. Y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó con ella, ni cuándo se levantó. Lo mismo había pasado con la mayor. Y las dos hijas de Lot concibieron de su papá. Entonces aquí hubo una relación incestuosa. En la cultura oriental, para ese tiempo, era normal que se metiera el primo con la prima, el medio hermano con la media hermana, ¿verdad? Digamos que eso era como lo más recurrente, pero estaba prohibido y era digamos como no solo un pecado, sino era una transgresión a la honra familiar, al nombre de la familia, el que las hijas o los hijos se acostaran con papá o con mamá. Y dice el 37, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de ¿quiénes? De los moabitas hasta el día de hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami o Amón, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Entonces, para tener un contexto claro, Eglón era rey de la tierra que fue fundada por un patriarca llamado Moab. Moab fue fruto del incesto, fue fruto de una relación incestuosa, de pecado, de transgresión al buen nombre, ¿correcto? Y Moab, en definitiva, tiene que ver algo. El nombre de él fue semilla de un padre. Es decir, el nombre de él, allá en el hebreo, quería decir hijo de mi padre. No hijo del papá, sino hijo de mi padre. Mi hijo es hijo de mi papá. Mi hijo es semilla de mi papá. Su propio nombre llevaba en sí mismo, llevaba el pecado, la maldad o la transgresión que habían practicado. Entonces la hija mayor, de Lot, le puso: tú eres semilla de tu abuelo. Tú eres semilla de mi papá. El semen que te formó, porque semilla del padre, semilla de un padre, es el semen del papá, para que usted me entienda. Entonces, cuando llamaban a Moab, el fundamento de Moab, las raíces de Moab, la naturaleza de Moab, era ¿qué? La inmoralidad, la depravación. Entendamos que Lot convivió muchos años, mucho tiempo, en Sodoma y en Gomorra, especialmente en Sodoma, en los límites de Sodoma. Él convivió allí. Era tan normal el lugar donde vivían que cuando llegan los ángeles a darle el mensaje, Lot propone
sacar a sus hijas para que las violen. Usted esto lo puede leer en Génesis. Génesis 28, 18, 19. Job dice, ay no le hagan daño a estos buenos hombres que son mis invitados. Tomen estas dos vírgenes y dispongan de ellas como quieran. ¿En dónde tenía la cabeza Lot? Lot ya era un hombre que estaba mezclado y que él permitía la maldad, ¿ya? Cuando ya llegan allí, ya están en otro lugar, por la herencia espiritual que Lot les da a estas dos chicas, estas deciden embarazarse de su propio papá y allí nace Moab. No voy a hablar de Amón, pero aquí dice en el verso 13, este juntó consigo los hijos de Amón, es decir, su pueblo hermano, porque este Amón era hijo de la hermana menor, hija de Lot. ¿Comprende? Entonces, Moab dice que es semilla de un papá. Entonces, cuando Moab comenzó a fundarse, a levantarse, como patriarca de su pueblo, como señor, rey, príncipe de su pueblo, todos sabían que él era hijo de su abuelo. Y todo el pueblo de Moab comenzó a practicar comenzó a desarrollar prácticas terriblemente dañinas. ¿Ya? Resulta que entre las cosas que hacía Moab, el pueblo de Moab, una de esas cosas eran que utilizaban hechizos, sortílegos, brujerías para atacar a los pueblos enemigos. Ellos utilizaban hechicerías para hacer que esos pueblos perdieran sus guerras. Es decir, que practicaban la hechicería y la brujería. Primer aspecto de Moab. Porque para entender lo que hacía Eglón y qué gobernaba Eglón y cómo era la opresión sobre el pueblo de Israel, debemos entender cuáles eran las prácticas de Moab. Una de las prácticas de Moab era la hechicería y la brujería. Balac, papá de Eglón, le pagó a Balaam, números 23, 22 y 23, donde le dice, mira, yo te pago tanto y tú me haces el favor y te vas a parar en aquella peña y vas a maldecir a Israel. Y luego se le aparece Dios a este brujo Balaam, porque Balaam no era un profeta del pueblo de Dios. Mucha gente dice que sí, pero no lo era. La Biblia es clara en que no lo era. Y dice que Dios se le apareció. Balaam conocía a Dios, pero no le servía a Dios. Y Dios le dijo, no, usted no me va a maldecir a Israel. Usted no va a hacer como hace con otras naciones. Usted no va a hacer lo que Balac le dice, usted va a hacer lo que yo le diga. Porque si usted no lo hace, yo lo mato. Entonces me hace favor y se para en aquella peña y me bendice a Israel. Y Balaam tenía que ir a hacer lo que Dios le decía. Así ocurrió por 2 veces, y en ambas veces Balaam engañó a Balac. Y Balac perdió la guerra allí es donde encontramos el gran texto, números 23, 23, usted lo puede buscar rápidamente, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí, el pueblo que como león se levantará, aleluya, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Nosotros utilizamos mucho ese texto porque fue palabra de Dios, pero ¿sabe por la boca de quién se emitió esta palabra? Por la boca del brujo Balaam. Y es que una de los fuertes, es decir, cómo nosotros podemos levantarnos a contrarrestar a Moab, a contrarrestar al príncipe Eglón. Una de esas es que los mismos malvados tendrán que bendecirnos. Los mismos hechiceros tendrán que abrir su boca para bendecir a los rectos, a los justos. No a los torcidos, a los justos, a los verdaderos, a los que gobernamos la iglesia, en la iglesia de Cristo, a los que gobernamos la tierra.
Entonces Moab se utilizaba hechizos, sortílegos y brujerías para dominar a otros pueblos. Entonces Moab tenía guerreros, era fuerte en guerra, porque Moab era un pueblo guerrero. Ellos eran nómadas, fueron por un largo tiempo nómadas y se enseñaron a la guerra de caza. O sea, ellos eran cazadores, sabían técnicas para matar a la gente, eran sangrientos. Los moabitas eran en extremo sangrientos y ya les voy a decir por qué eran sangrientos. Los moabitas adoraban al dios Quemos, ¿correcto? Y el dios Quemos tenían que constantemente hacer sacrificios de sangre. Entonces, cuando ellos levantaban una guerra, muchas veces llegaban y le montaban problema al pueblo X, ¿verdad? A cualquier pueblo, no porque quisieran conquistar esa tierra, obviamente aprovechaban la batalla para eso, pero no porque quisieran conquistar la tierra, sino porque tenían que ofrecer sacrificios de sangre a su dios Quemos. Y Quemos significa domador o seductor. Esto significa, de hecho, ojo con esto, las aberraciones sexuales o las inclinaciones sexuales que tienen que ver con sadomasoquismo, los domina este príncipe Quemos. Porque Quemos es domador y es seductor. ¿Correcto? Yo les estoy hablando, esto es palabra del reino. Yo no sé si esto usted lo va a leer en otro lado, yo no sé si usted lo va a escuchar en boca de otro pastor, yo espero que sí, pero le estoy dando palabra del reino. Y quiero que usted tenga todos los componentes o de todas las características que componían a Moab, y que era el reino que gobernaba Eglón, que mantuvo sometido a Israel por 18 años, hasta que se levantó Ahot. Entonces, eran hechiceros y brujos, ¿correcto? Adoraban al dios Quemos, que requería o demandaba sacrificios de sangre constantemente para alimentar su poder. Entonces esto se relaciona con la primera característica que le mencioné, que era la hechicería y la brujería. Entre más sangre derramaran, ¿correcto?, más fuerte se hacía el pacto entre este demonio Quemos y el pueblo de Moab. Por eso Moab pocas veces fue sometido. Pocas veces fue sometido. Y ahí está la clave. Les voy a ir mostrando poco a poco. Otra de las cosas que caracterizaba al pueblo de Moab era que ofrecían cultos lascívicos y lujuriosos a este Quemos, ¿correcto? Este se alimentaba también de estos actos que promovían la fecundidad. Moab era un pueblo sumamente grande. Moab era numeroso. Y ellos en estos, ojo, porque aquí también viene la inmoralidad. ¿Por qué? Porque esa era la naturaleza de Moab. Moab fue producto de un incesto entre el papá y la hija. Esa era la naturaleza de Moab. El pueblo se levanta siendo inmoral. Quemos, cuando levantan al dios Quemos como el dios de Moab, de los moabitas, les demanda también fornicaciones. Pero ya no es como el de Cusán Risataim, que les dio libertad para que pecaran. Ay, eso tranquilo, hágale. Eso no importa que usted fornique con las prostitutas de Moab. Eso no importa que usted fornique con el amante que tiene. Usted no importa que adultere. Mire, eso es legal. Una cosa es la ley de Moisés y otra cosa es la legalidad que yo le doy. Y usted está viviendo ahorita en mi tierra. O bueno, no están viviendo en la tierra. Están dominados por mí, que era el principado o el reinado de Siria. En este caso, a diferencia de Cusán Risataim, la fornicación o la inmoralidad que estos establecían era desenfrenada, ¿correcto? Hacían cultos, rituales. Ya no era donde se metían en haga de cuenta, un cabaret,
con Cusam Risataim y daban libertad a sus deseos y era como un teatro donde se tenían relaciones sexuales y otros iban a verlos. Básicamente eso ocurrían con Cusam Risataim y allí iban todos los que querían. Pero acá se ofrecían cultos, hermano, cultos de fecundidad. ¿Qué era esto? Que iban y frente a la estatua de de Moab, se acostaban y tenían relaciones sexuales para que las mujeres quedaran embarazadas. Se considera que en las mujeres de Moab, la gran mayoría tenía hijos de 2 hacia arriba. Tenían gemelos, mellizos, trillizos. Les nacían por mujer de 2 a 3 y a 4 hijos. Y usted va a decir, ay, pero entonces ese Dios tenía poder. Claro, ¿no ve que se alimentaba? Pero esto se suma a que también había otro dios, el dios Moloch, los de Amalek. Y resulta que iban y presentaban a sus hijos, uno de sus hijos, el dios Moloch estaba así, y debajo había una hoguera y las manos de este hierro hirviendo al rojo vivo, y ponían al bebecito ahí hasta que se consumiera. Díganme si no era gente malvada. Díganme si no era gente que tenía un pensamiento torcido, depravado, degenerado. Era gente que tenía una mirada definitivamente en el infierno. Y descendían de un hombre que caminó con Abraham, el padre de la fe. Ojo con eso. No todo el que esté con nosotros, escuche, no todo el que esté con nosotros y el que esté en la iglesia y el que mencione a Cristo y el que ande en pos de una visión y una promesa es hijo de Dios y no siempre va a dar buenos frutos y no siempre debe estar con nosotros. Entonces ahí básicamente les resumo quién era Moab y quiénes eran los moabitas. ¿Correcto? Este Moab era semilla de un padre, es decir, semilla de mi padre. Era el hijo de un incesto. ¿Bien? Entonces cuando este reinado de Moab vino a oprimir a Israel por su pecado, porque dejó de entender, escuche, o dejó de practicar las obras de Dios, la ley de Dios, entonces vino la opresión. Entonces Eglón se encargaba, 1, de establecer la hechicería y la brujería dentro del pueblo. Y aquí ya entro a predicarle también a la iglesia. Miremos a ver si hoy en día no hay hechicería y brujería en la iglesia. No solamente el príncipe Simón que atacamos hace unos días, que quiere comprar con dinero y que quiere fingir la unción de Dios. Hoy en día se hacen muchas cosas que son hechicerías. Y Eglón tenía que velar porque las prácticas de Moab se inyectaran o se filtraran en medio de Israel. Por ende, durante esos 18 años, Israel comenzó a practicar hechicerías y brujerías. Aprendió a pararse en los lugares altos a maldecir al propio pueblo de Israel, porque era una costumbre que Balac, que los moabitas, que Moab tuvo. Entonces esto pasó de generación en generación y los israelitas comenzaron a pararse en todo lugar a maldecirse los unos con los otros. Aprendieron a hacer hechizos, aprendieron a jugar con las estrellas, aprendieron a leer las estrellas, aprendieron a leer los planetas, aprendieron a hacer brujerías, aprendieron a hacer entierros, aprendieron a ofrendar y a hacer cosas delante de los dioses de Moab, como los cultos de fecundidad, ¿correcto? Como los sacrificios. Fueron 18 años en que Israel, muchos de ellos, especialmente de la tribu de Benjamín y de la tribu de Efraín, se levantaron para hacer sacrificios. Y hubo más de un israelita, y usted lo puede leer en Reyes, no puedo ampliarme mucho. ¿Por qué? Porque no tengo tanto tiempo, pero usted puede leer en las escrituras que Israel se desenfrenó. Se desenfrenó, hermano. Mataban, asesinaban, sacrificaban, porque se dejaron inyectar
de Moab. Y Eglón tenía que mantener esa opresión y esas prácticas ahora ya sobre Israel. Israel, el pueblo de Dios, se convirtió en hechicero, brujildo, agorero. Israel se convirtió en asesinos de sus propios hermanos, presentando sacrificios a dioses ajenos. Israel se convirtió en una cama de orgías, en una cama de fecundidad delante de un Dios. O sea, aquí ya no era como que iban a un teatro y cada cual con quien quiera. No. Aquí se paraban delante del Dios Quemos y tenían relaciones sexuales. Y los hijos, si durante esa relación la mujer quedaba embarazada, podían hasta sacrificar a la mujer, porque era un sacrificio a Quemos. Y adicional a esto, podían presentar sus hijos, bien sea como sacerdotes o como guerreros a Moab, es decir, los consagraban a Moab, o iban corriendo a los amigos y les entregaban al dios Moloch a sus hijos, y los quemaban, los mataban quemados. Los entregaban vivos y los ponían allí sobre esas candelas, sobre esos hierros hirviendo, y los mataban. Israel se depravó. Yo quiero decirle algo. Aunque el pueblo de Israel fue el pueblo que Dios escogió y que Dios levantó, yo no puedo decir que Dios nunca previó esto. Pero en palabras de mi abuelito, él diría: yo no sé qué le pasó a mi Diosito. Porque en realidad Israel fue malo, hermanos. Israel fue perverso desde que salieron de Egipto. Israel era la cuna de la hipocresía. Israel allá en Egipto, ay Diosito, ay acuérdate de nosotros. Y salieron y se destaparon los desgraciados. Malos, hermano, malos. Se murió Moisés, se murió Josué. Uy, hermano, ahí fue cuando se desató, cuando se liberaron. Ah, ya murió Moisés que hablaba con Dios. Ya murió Josué que nos metió en la tierra. El resto que se pudra. Y empezaron a practicar obras terribles. Calcule. Con Cusán Risataín durante 8 años fueron idólatras, adoraban a otros dioses, ellos mismos elaboraban sus dioses, sus amuletos, se los cargaban. Ay, yo honro a Panchito, yo honro a Benigno, yo honro a no sé quién, este es mi diosito, este es el mío, yo oramos también. Bueno, tuvieron relaciones en yugos desigual y fue aceptada la inmoralidad como algo normal. Es decir, como que la ley de Moisés en esa parte se borró. Ustedes tienen toda la libertad si quieren acostarse con 1, con 10, con 1000. Eso es un problema de ustedes, no se preocupen. Esta influencia de Moab, ¿sabe hasta dónde llegó? Llegó también hasta Salomón. Recuerde que Salomón levantó dioses a los dioses de Moab. Levantó ídolos, estatuas. Porque como tenía un montón de esposas y muchas de ellas eran moabitas. Y el mismo Salomón levantó estatuas para honrar años después, ya en el tiempo de los reyes. Entonces, estas cosas están ocurriendo en la iglesia. Brujerías y hechicerías, ¿cierto? Sacrificios de hermanos. Eso es latente, hermano. Pastor, pero hoy en día no se mueren. Hoy no se mueren. Mire, hay 2 aspectos. Vamos a ver desde afuera y vamos a ver desde adentro. Brujerías y hechicerías que desde afuera atacan a la iglesia todos los días, hermano. Los cristianos estamos en constante ataque de los brujos y los hechiceros. Todo el tiempo estamos golpeados por la hechicería. ¿Sí o no? Pero dentro de la iglesia también los hay. Entonces está Eglón y está Moab que viene contra. Pero cuando ya el pueblo se contaminó de Moab, entonces desde el mismo pueblo se hacen esas mismas prácticas. Entonces tenemos brujerías y hechicerías. Yo les he contado cómo un pastor, hoy por hoy muy reconocido en la ciudad, hizo un muñeco de mí, de mi estatura, le puso mi nombre, y en la terraza de su casa, en una batea, le prendieron candela
Me dieron varilla, machete, palo, me quemaron con gasolina, me maldecían, me golpeaban, me clavaban varillas. Pero disfrazamos esas cosas en nombre de Dios y decimos que es un acto profético. ¿Usted considera que eso proviene de Dios? Eso no proviene de Dios. Eso proviene de príncipes del infierno. Y esta gente logra contaminar y logra meterse dentro de la iglesia y terminan practicando este tipo de cosas. Y nosotros terminamos haciendo parte de ese mismo pueblo. Brujerías y hechicerías, tanto de afuera como de adentro. Pastores y profetas y apóstoles que se levantan a maldecir desde los altares. Cogen a patada la silla. Yo les contaba que ya me llamó alguien asustado. Me decía, profeta, ¿cómo es posible que cojan una silla a patadas con el nombre de fulano porque se fue de la iglesia? Y desbaratan la silla a patadas y a palo y lo maldicen porque dejó su lugar vacío. Tremendo, ¿no? Eso es tremendo. También pensemos entonces en los sacrificios que se hacen. ¿Cómo es posible? ¿Sacrificios que se hacen? Claro, desde afuera. ¿Saben cuántas mujeres mueren? ¿Saben cuántos niños mueren? Por eso les hablaba yo de las obras infructuosas. Nosotros no podemos entrar en esa dinámica. Nosotros no podemos celebrar el Día de los Muertos, ni el Día de las Brujas. No es el Día de los Niños, es el Día de las Brujas y es el Día de los Muertos, de los santos muertos. ¿Usted sabe cuánta gente muere en enero? ¿Cuánta gente muere en julio? ¿Y cuánta gente muere en octubre y noviembre por el tema de la iglesia satánica en el mundo? ¿Por la hechicería y la brujería? ¿Por todos los sacrificios que se presentan? Usted ayuna mediodía y usted cree que usted hizo gran cosa. Pero Moab está dañando a la iglesia. Un demonio que demanda sangre. Demanda sangre, hermano. ¿Sabe cuántos días ayunan desde el 1 de enero los satanistas y hechiceros y brujos del mundo? ¿Sabe cuántos días ayunan? A ver quiénes son los más avispaditos que me pueden responder. ¿Sabe cuántos días ayunan desde el 1 de enero? Ellos no están pensando en que el día anterior fue Año Nuevo y comieron tamal y comieron lechona. No. Ellos desde el 1 de enero a las 12 de la noche del 31 de diciembre, es decir, finalizando el día, arrancando el día, arrancan un ayuno de 40 días, hermano. Ayunan hasta el 11, ¿cómo es la cosa? 39, hasta el 9 de febrero. Ayunan 40 días, hermano. No comen, no toman ni agua, hermano, no toman ni agua. 40 días ayunan. ¿Saben para qué? Para iniciar el año como ofrenda y como petición a Satanás para que le entregue pastores, familias de pastores, a los hijos de los pastores, las iglesias. Son 40 días. Terminan el ayuno y arrancan por 12 días. Por 6 días. Escuche esto, por 6 días. 6 días para comenzar a enterrar en todos los cementerios del mundo nombres de pastores, nombres de iglesias, apellidos de familias. Hacen muñecos, hacen familias sentadas en comedores y los entierran en los cementerios. Pasados esos 6 días, hacen un banquete y un festín. Póngale pues cuidado, hermano. Hacen un festín que dura 12 días. 40 días de ayuno, 6 días de ataque y 12 días de celebración donde alaban y adoran a Satanás. Hermano, ¿sabe para qué? ¿O por qué razón? Porque ya les dio la victoria sobre todos los pastores que estamos dormidos, que no oramos, todos los cristianos que decimos, ¡ay, orar! ¡Ay, qué pereza! Dios entiende.
Ay, Dios sabe que yo estoy cansado para orar. La iglesia cristiana está igual que el pueblo de Israel. ¿Ustedes se están asustando por todo lo que hacía Israel en ese tiempo? No, no se asuste. No se asuste por los de allá, asústese por los de ahora. La iglesia cristiana es hechicera y no hace nada contra la hechicería. Los pastores se las dan de muy valientes y muy poderosos. Yo te reprendo brujería, te explotas, te despichas, te fritas, Hermano, yo no los veo acabados. Yo he visto pastores morirse por la brujería. Se mueren, hermano. El diablo coge y los mata. A mí el diablo me ha intentado matar, pero por la misericordia del Señor aquí estoy. Bueno, la gente no ora. La gente no ayuna. Moab está dentro de la iglesia, le presenta culto a otras cosas, menos a Dios. Brujerías y hechicerías, tanto de afuera como de adentro. Sacrificios, no solo los satanistas, sacrificios dentro de la iglesia cristiana. Conozco pastores, profetas, apóstoles, que sacrifican a otros, literal, los mandan a matar, literal. Un amigo mío, pastor amigo, en México, fue desbaratado a punta de machete, hermano. Literal, frente a su esposa y frente a sus 2 hijas. Lo mataron, lo acribillaron. Supuestamente entraron a robar, supuestamente a los 3 meses cogieron a un hombre, jefe de una banda. Era un pastor. Eso fue un escándalo mundial. Estamos en el 2020, hace 3 años, 4 años. Un escándalo, hermano. Escándalo. ¿Sabe qué pasó? Eran amigos. Eran pastores de iglesia. Él ministraba en un lugar y el otro pastor en otro estado, en otro pueblo. Pero nadie sabía que ese pastor era un jefe de una banda criminal. ¿Sabe? Lo mandó a matar. Cuando capturaron al pastor que lo mandó a matar, confesó: yo trabajo para Sultano y Fulano. Yo pertenezco a su círculo. ¿Sabe qué círculo era? Era un círculo satánico. Él era un pastor engañador. Y dentro de la misma iglesia por años. ¿Sabe cuántos años fue pastor ese hombre? 18 años, hermano. 18 años engañando a la iglesia de Cristo. 18 años entregando en sacrificio a más de uno. Cuando yo supe, hace 4 años, hermano, mi corazón se partió. Ese fue un hombre que para mí fue de gran bendición allá en México. Y yo digo, Señor, y el Señor me dijo, hay muchos infiltrados dentro de la iglesia. Muchos. Y la iglesia está dormida. El principado de Moab está dentro de la iglesia. No pensemos en algo tan sangriento. Pensemos en pastores, líderes religiosos, líderes espirituales que están en las iglesias y sacrifican a sus ovejas. No diré nombres, pero ¿recuerdan la muy impactante noticia del pastor que aquí en Bogotá vendió la iglesia? ¿La recuerdan? ¿Recuerdan a este hombre que vendió la iglesia y que después de venderla fue y se casó con alguien muy famoso y dejó a la esposa en vergüenza porque era un adúltero? Él vendió la iglesia y la vendió por número de almas. Tengo tantos miembros, esos miembros valen tanto, el templo vale tanto, las sillas valen tanto, el sonido vale tanto. A mí me paga tanto y de ahí para allá usted arréglese como pueda. Y hoy sigue siendo pastor. Y es un pastor muy reconocido. Lo conozco cara a cara. Se destapó todo el bonche días antes de yo ir a predicar a su iglesia. Afortunadamente, nunca volví a predicar allá. Y sacrifican a las ovejas. No pensemos en los pastores que venden la iglesia. Pensemos en los pastores que tienen a sus ovejitas y las sacrifican cada que quieren.
los maltratan. Y esto es una ofrenda al dios de Moab, a Kenos. Sacrificios de ovejas dentro de la misma iglesia. Se mutila a la iglesia. Se les hiere de muerte, hermano. Yo conozco gente con potenciales impresionantes. Muchos de ustedes, de los que me están viendo, líderes, tienen un llamado a un liderazgo, a un pastorado, a ministerios de poder. Y están ahí arrinconados y aplastados en una iglesia. ¿Les da miedo irse? Porque les da pastoritis. Y Dios los está llamando hoy a levantarse, a hacer algo diferente. Porque usted no puede seguir en un lugar donde lo tienen mutilado, aparte de eso amordazado y amarrado, para que no diga nada, pero le sacan sangre cada que quieren. Le mataron su ministerio, le dijeron usted no sirve, le dijeron aquí el pastor, el líder, el principal soy yo. No estoy hablando de gente rebelde que quiere dividir ministerios, estoy hablando de gente íntegra que sabe que tiene un llamado de Dios, que sabe que sus propios pastores los han matado. ¿Saben? Sin querer queriendo, esos hombres y esas mujeres los han entregado a un Dios llamado Kenos. Sacrificios de sangre, sacrificios de santos. Hoy por hoy, la tercera característica de Moab, la inmoralidad. Pero no es una inmoralidad, ya no es la fornicación que ya nadie critica en la iglesia, ya no es de pronto el joven de la iglesia, que ya sabemos que es chupaflor en toda parte y bueno, no, esto habla de una depravación. Dentro de la iglesia hay tanta depravación hablando en el término sexual. Conozco gente creyente que va y se prostituye durante las semanas, durante los días, y va a la iglesia como si nada. Pastores, mire, yo conozco un pastor, y todavía es pastor, hermano, todavía es pastor. Él tenía problemas económicos, y se murió la mamá, y la mamá le dio una herencia. No era mucho, era una plata poca, no tan poca, pero tampoco tan harta. Y con el tiempo él comenzó a ser bendecido. Él comenzó a tener dinero, comenzó a arreglar la iglesia, cambio de apartamento, cambio de carro, y uno dice, uy, bueno, Dios lo está bendiciendo. Resulta que yo trabajé en un lugar ahí en Chapinero, y un día iba yo con la que hoy es mi esposa, y nos gustaba comprar un pan que vendían en una esquina. Y cuando yo salí, yo vi a ese pastor cruzar. Él no me vio. Entonces, él entró a un lugar. Y yo dije, ve esta puerta tan rara, ¿no? O sea, no tenía letrero. Bueno, sí tenía un letrero pequeño. Y la puerta pues no era un lugar que uno dijera que, o sea, uno no sabía qué había ahí, pero tampoco era una casa, era una puerta de cristal, como con espejo. Yo dije, tan raro, bueno, pasó así, nos fuimos. Y yo empecé a pensar, yo dije, bueno, ese pastor, ¿por qué entró ahí? ¿Por qué entró ahí? Me dio por preguntarle un día a uno de los muchachos que trabajaba con nosotros. Le dije, hola, usted que es tan fiestero y que conoce por acá tanto muladar por acá en Chapinero, aquí a la vuelta hay un lugar que dice tal cosa. Tiene este nombre, ¿usted me puede decir qué es? Y él se rió. Me dijo, Camilo, ese es un lugar para homosexuales. Entonces yo le dije, ¿un motel? Me dijo, no señor, no es un motel, eso es un video gay. ¿Y eso qué es? Y me explicó. Yo dije, yo no le puedo creer que ese señor... Pues yo lo primero que pensé fue que el pastor tenía las chupas volteadas y que iba ahí pues a encontrarse con manes, ¿no? Es lo primero que uno piensa. Resulta que me contacté con alguien y me dijo, no, es que el pastor tiene un negocio por allá en el norte de Bogotá, y él un día saliendo lo vi entrar ahí. Yo dije, ve, ¿será que es que ahí le queda el negocio?
Hermano, cuando se destapa semejante pastel, no, me llama la esposa. Pastor, necesito hablar con usted. Yo no sé, mi esposo anda en cosas raras. Y comenzamos a orar, hermano. Y llamé al pastor y lo confronté. Le dije, bueno, hermano, Dios me permitió ver esto. Yo oré y el Señor me mostró esto. Yo quiero que usted me diga a qué se dedica usted. Ah, sí, pastor, yo le voy a contar. Yo abrí un negocio. Y ese negocio es para muchachos gays, homosexuales. Y ese es un punto, un centro de encuentro. Le dije, hermano, pero ¿de qué está haciendo? Dijo, pastor, yo les abro ese lugar, pero yo oro para que un día Dios se les revele. Con eso arregló el templo. Ustedes vieran la coquera que tiene de templo. Sillas acolchadas. Toda su fachada es de cristal. Se compró un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. ¿A costillas de qué? De la inmoralidad. Es un pastor. Y eso que ni les cuento. Otras cosas. Conozco la historia de una pastora que se acostó con su hijo. Hoy viven en el Salitre y la mamá es esposa del hijo. Y ella era pastora. Y su esposo quedó en vergüenza. Pero eso no es pecado. Pues eres hombre. Yo soy mujer. Yo me enamoré de mi hijo y él de mí. Y están viendo. Y tienen una niña. Ya debe estar grandecita. Díganme si eso viene del cielo. Dígame si ese es el tipo de cristianos y el tipo de iglesia que requerimos. Definitivamente no. Avanzo porque me quedé acá, pero esto está muy bueno. Dice que él era zurdo. ¿Por qué les hice la acotación de que era zurdo? ¿Sabe qué? Resulta que los zurdos no eran tenidos en cuenta para la guerra. Se consideraban inútiles y torpes. Ningún zurdo podía ir ni pertenecer al ejército de los pueblos. Los zurdos eran inútiles, eran inservibles. Eran como si, no sé, pensemos en que tuviera un retraso mental, perdónenme si hay alguien en su familia que lo tenga, o tenía una limitación física. Se veía como alguien que no era útil para la guerra. Entonces, aquí dice, mire, y esto es para ustedes, tomen esta palabra. Por más inútiles que a ustedes lo quieran hacer ver en su congregación, en la sociedad, en el barrio, en su familia, usted puede llegar a ser el zurdo del ejército, en el que nadie confía, en el que nadie ve talento ni probabilidades de hacer algo poderoso. ¿Sabe? Ahod, que significa poderoso. Ahod es poderoso. Ahod era un poderoso. Otoniel era el león de Dios, pero Ahod, en el que nadie ponía su fe, en el que nadie decía, ay, pobrecito, es zurdo, ay, Dios mío, qué pecado, salió zurdito el muchacho. Pero la mamá o el papá de Ahod, ¿sabe qué dijo? Él va a ser poderoso. Quizá, bueno, yo me imagino que se dieron cuenta que zurdo era después de su niñez, en su adolescencia. Pero el papá dijo, este va a ser un poderoso. Pasó por encima de todo lo que todo el mundo dijo cuando dijo, ay, es zurdo, ay, qué pecado. Pero Dios sabía el diseño que había sobre Ahod. El papá sabía y lo dijo, usted es poderoso. Y se va a llamar Ahod. Y dice que Ahod era zurdo. Y cogió y fabricó un puñal de doble filo, 45 centímetros de largo, y se fue para donde Eglón. Y era una costumbre que el pueblo de Israel, además de todas las prácticas que tenían que hacer de Moab, tenían que honrar también al rey. Y llevaron un presente a Eglón, como era costumbre, hermano. Era costumbre. Y sabe, cuando se van, ya dejaron endulzado a Eglón y se devuelve a Ahod y le dice, oiga, rey, yo tengo algo secreto por decirle.
Y Eglón dijo, uy, un secreto, a ver, todos para afuera, todos para afuera, todos para afuera. Y aquí se manifiesta la astucia. Ahod, además de ser en el que nadie tenía esperanza y se levanta como poderoso, Ahod era astuto. Otoniel era persuasivo, pero Ahod era astuto. Oiga, yo le tengo un secretico. Uy, sí, yo quiero secreto, secreto. Y sacó a todo el mundo. Y cuando saca a todo el mundo le dice, Dios mandó a decir algo. Y se para el rey emocionado. ¿Qué es lo que me quiere decir Dios? Y saca el puñal. Ojo, porque esto es una estrategia. Dice, entonces alargó Ahod su mano izquierda. Y tomó el puñal de su lado derecho. ¿Usted sabe por qué la Biblia narra esos detalles? Porque ningún guerrero llevaba su espada al lado derecho. Nunca. Porque todos eran, ¿qué? Diestros. Y ponían su espada en el lado contrario. ¿Para qué? Para desenvainarla y ¡fa! Cuando Ahod se acerca a Eglón astutamente con un supuesto secreto y una palabra de Dios, él manda su mano. Eglón jamás se imaginó que en su lado derecho tuviera un puñal, porque los guerreros ni nadie cargaba el arma en su lado izquierdo. En su lado derecho, perdón. Y con su mano izquierda sacó y ¡fa! Atraviesa. Y hoy tengo que decirles, nosotros tenemos que atravesar a Eglón y a Moab. Tenemos que juzgar a Eglón y a Moab. Nosotros no podemos ser partícipes ni de la hechicería, hermanos, ni de los sacrificios dentro de la iglesia o fuera de ellos, ni de la inmoralidad. Dios dijo que este año sería un año de avanzada contra la hechicería y la brujería. Nosotros tenemos que atravesar, hermano, a Eglón. Tenemos que atravesar no solo a Eglón, sino al principado de Moab. Y dice que cuando Ahod atravesó a Eglón, dice que lo atravesó de tal manera que hasta su materia fecal, dice, su estiércol salió. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo para hacer que todo lo podrido salga a la luz. Por eso yo hoy les digo, si ustedes están sometidos a algo de lo cual no hay respuesta, usted no sabe por dónde Satanás lo está atacando, usted mira que sus hijos andan en cosas raras, usted mira que en su iglesia hay tapados raros, usted mira que en su trabajo hay tapados raros, hágame la caridad y ore esto. Yo ordeno que el estiércol que haya tapado entre tanta grosura y tanta gordura como estaba en Eglón, salga a la luz y lo atravieso para que se manifieste, que se unte de popó lo que se tenga que untar, pero se tiene que evidenciar lo que hay entre tanta grosura, entre tanto tapado. Dice que el puñal quedó cubierto de la grasa de Eglón. Todo eso tiene un significado. Eso no lo narra la Biblia para decir, ay, era un gordito y lo apuñalaron y el gordito bonito y repolludito. No. Dice que quedó cubierto, hermano. Quedó tapado. El cuchillo quedó. Yo creo que cuando entraron los manes esos a mirar qué había pasado con Eglón, ni se dieron cuenta que tenía el cuchillo ahí. Verían el reguero. Pero de la misma gordura, hermano, no se veía el puñal. Nosotros tenemos autoridad para desmontar todo lo que haya podrido, asqueroso. ¿Usted sabía que hay demonios que hacen popó? Y que van a casas y dejan el popó por ahí en las esquinas. Y se forman los zafarranchos más espantosos que puedan haber en una casa. Que se destape en el nombre de Jesús. Después de esto dice que salió de ese lugar, echó llave y se fue. Otra astucia.
cerró para que de inmediato no se dieran cuenta. Nosotros tenemos la facultad de Dios para hacer que todo lo que esté oculto salga a la luz. Y hoy profetizo que todo lo que Eglón y Moab han establecido, tanto en su vida como en la iglesia, sale a la luz. Hoy con el puñal de Ahod, con la unción de Ahod, atravesamos a Eglón. Yo lo atravieso en el nombre de Jesús, para que se muestre toda la porquería que haya oculta tras las grosuras del príncipe Eglón. Que todo lo que esté oculto salga a la luz en el nombre de Jesús. Y por último, dice, y cuando había entrado, tocó el cuerno, cuando entró allí al pueblo, tocó el cuerno, convocó al pueblo en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Le voy a decir algo. Hay gente que ha sentido que ha perdido la autoridad. Hay gente que siente que ya por más que ora no ve respuesta, no siente que Dios le responda. Hermano, una cosa les digo. Tenemos que ocuparnos de lo que Dios nos ha hablado. Tenemos la unción de hacer que se destape lo podrido. Y la gente va a ver que hablamos y la gente nos va a seguir. La gente va a respetar nuestra palabra. La gente va a decir, oiga, él hizo una oración, ella hizo una oración y todo ocurrió. Está cansado con su marido, con su esposa, está cansado con sus hijos, está cansado con su familia. ¿Qué hacen? Tienen torcidos, tienen tapados. Ore. Pero no ore, ay papito, ay señorcito, ay mire a ver qué hace señor. No, usted párese como el rey sobre la tierra, porque Cristo es uno con usted, y ordene que todo lo que esté oculto salga a la luz. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se desbarate todo lo que hay a su alrededor. Pero eso va a ser bueno porque Dios de la nada se presta para hacer lo más grande. Es mejor que se acabe hoy todo y no seguir con un todo mal hecho. ¿Me está entendiendo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo lindo. Cayó Satanás y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios dijo, no, así no me sirve. Yo voy a recrear todo. Y cogió y organizó todo. Ese es el principio de Dios. Entonces, hoy, así como ayer, Cusán-Risataín, rey de Siria, de Mesopotamia, ¿verdad? Entendemos cuál es su ataque sobre la iglesia. Hoy entendemos que Eglón y Moab son, Eglón, el príncipe Eglón, Moab como principado, ¿verdad? Pero estos se dedican también a tres cosas particulares. Pero aquí se levantan los poderosos, aquí se levantan los zurdos de Dios, aquí se levantan los anónimos de Dios. ¿Se acuerdan que Dios nos dijo que iba a sacar del anonimato? Pues Ahod fue uno de esos. Ahod salió del anonimato. Hoy se levantan los poderosos, hoy se levantan los Ahod, hoy se levantan los zurdos de Dios. ¿Para qué? Para engañar o ser astutos con Eglón y hacer que toda la podredumbre que haya oculta salga a la luz en el nombre de Jesús. Pero eso va a dar un fruto, y es que la gente va a venir a nosotros y nos va a no a honrar, no a venerar, sino a reconocer que en nosotros está el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Estamos? No sé cuántos de ustedes entendieron la palabra de hoy. Después de eso dice que vino 80 años de reposo a la tierra de Israel. No sé para cuántos de ustedes fue nuevo la palabra, cuántos ya la conocían, cuántos ya sabían de esto. Háganme un comentario antes de irme. Quiero saber si Dios les habló, si ya lo sabían, si fue impactante la palabra. Cuéntenme algo antes de irme. Tengo 2 minuticos para desconectarme. Así que cuénteme algo.